amigos, ¿qué tal? Nuevamente los saluda su amiga Lu López en el canal Relatos de una Medium. Quienes han estado escuchando los videos y las historias que aquí les estoy compartiendo se estarán dando cuenta cómo cronológicamente estoy narrando la historia de mi vida. Esta historia de mi vida está llena de fantasía y parecería sacada de una película de ciencia ficción, pero no. Todo es real y todo es verídico. Aquí nada es inventado. Este canal los invita también a ustedes a que si tienen alguna historia parecida a la que yo cuento, pues me escriban y también podemos contar la historia, ¿sí? Es 100% vivencial lo que yo les narro aquí. Por eso es que este canal es con la intención de que todos conozcan cómo vive una medium, cómo creció una medium, cómo negó una medium estos dones por miedo, por temor, pero cómo es que una medium también se considera una mujer de ciencia, formada, instruida, pero aún así cree en lo místico, en lo esotérico. Se descartó en mi infancia incluso algunos procesos esquizofrénicos, porque llegué a dudar y llegué a pensar, tal vez estás loca. Pero cuando más personas veían los objetos caer, lanzarse de un sitio a otro, escuchar lo que yo escuchaba, o mejor aún, cuando comencé a dar mensajes de los que ya se habían ido, a los seres queridos que se habían quedado y me decían, ¿cómo supiste eso? Y yo respondía, bueno, pues tu mamá me lo dijo, bueno, pues tu hermano me lo dijo, bueno, pues tu esposa me lo dijo. Ahí por fin pude aceptar que mi mente es muy sana. Los psicólogos, los psiquiatras, profesionales de la salud mental, le podrán llamar de otra manera, alucinaciones sociales, alucinaciones en grupo, y no todos, porque conozco psicólogos y psiquiatras que también creen en esta parte mística. Pero recuerden, amigos, que si tú con tus ojos no ves un fenómeno, no quiere decir que no exista. Si no lo vives, no quiere decir que no exista. Somos muchos en este país. Ayer platicaba con un amigo de Grecia y me decía, acá tenemos mucha mitología, pero historias de fantasmas casi no. Y en México sí. Somos un país creyente de leyendas y de este tipo de energías, de los espíritus, de los fantasmas. Por eso es que el día de hoy, pues le voy a dar continuidad a lo que estaba pasando en esta casa a la cual llegamos a vivir con mi familia. Veracruz 87, calle Veracruz número 87. Son situaciones fantásticas que seguramente para muchos no tienen explicación. Para quienes ya hemos estudiado el tema, incluso desde el punto de vista científico, física cuántica, has visto la película de Matrix, donde te habla de realidades alternas, de transformación de la realidad, pues ¿qué crees? No están tan alejados de la verdad. Si eres capaz de creer, quédate en mi canal. Prepara tus palomitas, porque este también va a ser un gran relato. Como siempre, no olvides suscribirte, dale me gusta, comparte y síguenos escuchando. Estamos teniendo problemas con el audio, pero esperemos que en la marcha logremos hacernos expertos en estos temas de interfaz, de audio y todas estas cosas. Ténganme paciencia. Pero bueno, mientras todo esto, pues te va a tocar subirle un poquito el volumen ahí o ponerte audífonos, pero igual te aseguro que te la vas a pasar en suspenso.
este relato es alusivo a una ventana. ¿Qué es una ventana en la vida de las personas? A través de la ventana entra la luz. El significado es de abrir la ventana y dejar entrar el aire, la iluminación, la ventilación. Cuando mis mascotas quieren salir al jardín, se dirigen a la ventana. Y la ventana es un mecanismo de escape, de me voy a ir por la ventana. Cuando tienes 18, 20, te quieres ir a la fiesta de la prepa y no te dejan, o de la universidad, dices, pues que dejen la ventana abierta y por ahí me escapo. Es un escape también, ¿no? Cuando huele a gas en tu casa y dices, no, pues abren la ventana para que se ventile un poco. En esta casa que yo les platico, Veracruz 87, existía una ventana en mi dormitorio. Esta ventana daba a la calle. Justo abajo de la ventana estaba esta banqueta bastante ancha donde los niños por las tardes se juntaban a jugar. Y esta ventana funcionó para mí a los 6 años como ese pase al infierno y como ese pase hacia la luz. ¿Cómo puede ser esto posible, amigos? Que una ventana signifique la dualidad entre lo bueno y lo malo. ¿Alguna vez te has aferrado a algo que sepas tú que te hace daño, pero que al mismo tiempo te hace sentir bien? Por ejemplo, ayer una paciente me preguntaba, ¿puedo seguir fumando? Y yo le decía, eso depende de ti. Te hace sentir bien fumar, pero te hace daño. ¿Cómo una ventana puede hacerte sentir bien y puede hacerte sentir mal? A mí me pasó. A los 6 años me pasó. Me aferraba a la ventana de ese dormitorio esperando la llegada de una luz que me salvara, pero al mismo tiempo esa ventana me hacía soltarme y alejarme de ella y retroceder, porque lo que la ventana me dejaba ver fuera de ella era el infierno. Una ventana que castiga a una niña de 6 años, que en aquel tiempo, 1987, no podía expresarlo con claridad como lo estoy haciendo ahora con mis palabras. ¿Cómo decirle a una mamá, es que la ventana me atormenta al mismo tiempo que me salva? Me preguntaba mi mamá, ¿qué te pasa? Y yo le decía, no sé. Y respondí entonces yo con 6 años, en este mundo no existen palabras para describirte lo que yo siento. Imagínense a mi mamá cómo se rascaba la cabeza y seguramente pensaba, mi niña está enloqueciendo. No podía expresar verbalmente lo que yo veía en esa ventana. Iba a la escuela y les decía en el video anterior que soy docente. Cuando entro a primer año, me recibe la maestra Jovita y cuando me diagnostica, los maestros hacemos un diagnóstico. Cuando los niños salen de preescolar y entran a primero de primaria, vemos qué tantos saberes adquirieron en preescolar, pero lo hacemos de una manera jugando todavía con los niños. Estamos hablando de 1987, donde la educación tradicional en el país, aquí en México, pues valga la redundancia, era bastante tradicional. Se utilizaban los castigos, y a cuántos no nos pasó que nos sacaran una vara o que nos dieran un reglazo en las manos, o como a mí con la maestra Jovita que me dio con 1 metro en las pompas. Su manera de diagnosticar fue la siguiente. Me pasó al pizarrón y me dijo, escribe cabeza.
pero una niña de preescolar y peor aún, que enfrentaba situaciones tan extrañas en casa, no tenía yo precisamente cabeza para escribir en ese pizarrón verde de antes con el gis blanco la palabra cabeza. Así que la maestra decide darme con el metro en las pompas y yo me pongo a llorar. Se desbordan mis lágrimas de mis ojos y me pongo a llorar. Y no porque me doliera el golpe, sino porque era una niña que llegaba a clase desvelada, mareada. Me temblaban los pies. Mi corazón palpitaba siempre, cada día palpitaba. Creo que ahí tuve los primeros indicios de desarrollar una ansiedad. Cuando platico con mis compañeros que también hacen trabajos de medium, coinciden en que también pasaron muchos momentos de ansiedad. Y cómo no, amigos, si estás viendo gente que ya se fue. Y cómo no, amigos, si cuando te asomas a la ventana tienes unas escenas terribles, claro que vas a tener ansiedad a los 6 años. Tú, si eres maestro, si eres docente, ¿te has puesto a pensar cómo llegan tus alumnos a clase? Pues yo sí lo pienso, por eso soy docente. Y mis grupos que más me gustan, ¿qué crees cuáles son? Los de primero y los de segundo. Y los enseño a leer fabulosamente. ¿Cómo tiene las implicaciones de una infancia en tu vida de adulto, incluso en tu vida profesional, incluso en la elección de tu vocación profesional? Pero bueno, yo no me concentraba en la escuela porque no dormía, amigos, porque no descansaba mi mente, porque no comía bien, porque no dormía bien, porque no jugaba, porque no era una niña normal. Cuando llegaba de la escuela, decía mi mamá, quitarse el uniforme. ¿Cuántos de ustedes recuerdan estas palabras de mamá? Quitarse el uniforme y a lavarse las manos y se sientan a comer. Terminaron de comer, recojan la mesa, limpian la mesa y hacer la tarea. Nosotros éramos 4. Entonces nos sentaba mi mamá todos a hacer la tarea, pero mi mente eternamente divagaba y vivía con una preocupación constante. Ya se va a hacer de noche, ya va a llegar la noche y voy a ver lo que siempre veo. Y cada hora que se le restaba al reloj del gallito ahí, ¿te acuerdas que había un reloj con un gallito que le ponías la alarma y hacía un escandalazo por las mañanas? Pues yo veía ese reloj del gallito y yo decía, chin, ya son las 5, ya son las 6, ya son las 7. Y después de que los niños terminábamos de hacer la tarea, decían las mamás, ahora sí, ya pueden salir a jugar. ¿Y qué crees? En ese momento yo me dirigía hacia la ventana que te platico y me prendía de ella para ver los niños jugar en la calle, porque yo quería ser como ellos, yo quería reírme, yo quería ensuciarme, yo quería tirarme de panza, yo quería carcajearme y no podía, yo ya no podía ser como ellos. Y mi mamá se acercaba y me decía, salte a jugar, ve a jugar. Y yo le decía, no quiero, no me gusta. Y hubo muchas ocasiones en que mi mamá me agarraba de la mano, me sacaba empujones y me decía, que juegue con ustedes, su hermana. Pero los niños, todos los niños me veían con mucha rareza. Comencé a desarrollar una rareza en mi personalidad. Introvertida, apática, temerosa. No entendía las reglas de los juegos, cometía errores, cometía torpezas, pero todo se debía a que yo estaba preocupada por lo que iba a ver en las noches. Mis hermanos, yo creo que si me escuchan les va a dar risa, pero incluso me llegaron a decir, nos dabas miedo, te teníamos miedo, por eso no jugábamos contigo, porque te teníamos miedo. Y yo creo que me siguen teniendo miedo porque a veces les aviso, oye, te soñé, cuídate así, y les sale cierto, entonces ya sí, como que sí me siguen teniendo miedo, pero por lo menos ya les ayudo en algo. Y bueno, yo veía cómo los niños jugaban en la calle y cuando caía la tarde se ocultaba el sol y empezaban las señoras en las casas a gritar por el nombre a sus hijos
o como mi mamá, que con un chiflido era la orden precisa para entrar a tu casa. Y todos los niños se metían a su casa cuando caía la noche. Y yo sufría terriblemente cuando escuchaba a mi mamá ponerse en la puerta y chiflar a mis hermanos y decía, ya está llegando la noche. Peor cuando mi mamá nos decía a cenar. Era la advertencia clara de que la noche estaba cada hora más cerca. Cuando mi mamá decía, pónganse su ropa de dormir. No había pijama, éramos muy pobres, entonces era la ropa de dormir. La más viejita que tenías era la de dormir. Pónganse su ropa de dormir. Y yo decía, ya se hizo de noche. La ansiedad se desbordaba. Yo no sabía que se llamaba ansiedad, solo sentía en mi corazón que latía. Me sudaban las manos, me temblaban los pies, me dolía la cabeza, tenía náuseas. Sí, estos síntomas característicos. Si tú has tenido ansiedad, sabes que son los síntomas característicos de ansiedad. Peor cuando mi mamá decía, apaguen las luces y duérmanse. Era terrible. Cuando escuchaba los ronquidos de los demás y yo despierta. Y corría de nuevo a la ventana, solo para asegurarme que ya fuera de día. Entonces, imagínate una niña de 6 años, desde las 9, 10 de la noche. ¿Cuántas horas tiene una noche? ¿Cuántas veces se asomaba esa niña de 6 años hacia afuera para ver si ya era de día? Pero eso no era lo peor, eso no era lo terrible. Lo terrible era la escena cuando esta niña de 6 años se asomaba por la ventana. La escena de los niños jugando en la calle, todos gritando con la pelota, el balón, riéndose, las señoras en las puertas platicando con la vecina. Nada de eso se veía en las horas de la noche o en la madrugada. No había nada de eso. Había bestias en la calle. Toros negros que me miraban con ojos rojos brillantes. ¿De dónde salían esas enormes bestias de la calle? No lo sé. Y preguntaba a mi mamá, ¿qué buscas en la calle? ¿Qué ves en la ventana? Y yo señalando le decía, ¡hay vacas negras! ¿No las ves? ¡Hay vacas negras! Y mi mamá, era una ventana que no tenía cortinas, tenía persianas de plástico, de esas que las abres y truenan. Tengo el sonido presente aquí en mis oídos de esas persianas. Mi mamá se acercaba y abría las persianas y decía, ¿dónde? Que no hay nada. Ay, hija, yo no los veo. Y yo, ahí están, mamá, ahí están. Era terrible querer encontrar en la ventana mi salvación de que fuera de día y encontrar el peor infierno con estas bestias negras. Cuando finalmente comenzaba a amanecer y se escuchaban el ruido del transporte público, yo decía, son cerca ya de las 6, 7 de la mañana que el transporte público. Y eso era, amigos, un respiro para mí. Decía, por fin llegó el día. Noche a noche era lo mismo. ¿Te imaginas el desgaste emocional para una niña de 6 años? Era terrible, amigos. Así que, híjole, la maestra Jovita se pasó porque sin saber cómo llegaba su alumna, Lu, de 6 años, le dio tremendo golpe con el metro en las nachas. Si eres docente, preocúpate cómo llegan tus alumnos a clase. Sé un buen docente. Así que así transcurría mi día. Me iba a la escuela, no me concentraba. No jugaba tampoco en la escuela y llegaba a casa y otra vez la misma rutina. A comer, quítense el uniforme, alcen su uniforme.
hagan su tarea, ya la hicieron, pueden salir a jugar. Y volvía a caer la noche. Nunca te asomes a la ventana. Si te sientes atraído de noche o de madrugada, mejor no te asomes. Yo soy tu amiga Lu López y te veo en el siguiente relato. No olvides suscribirte y compartir. Y como siempre, como te vengo diciendo, deja las luces prendidas porque nunca estamos solos. Te veo en la próxima. Cuídate mucho. Bendiciones.